todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Bendiciones, buenas tardes, pueblo de Dios. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. Bienvenidos a su programa Victoria en la Batalla. Es para mí un gran privilegio estar aquí en esta tarde, acompañando a mi amigo, mi tocayo, a mi hermano en Cristo, Juan P. Y quiero dejarles saber en esta tarde, ¿verdad? De que hemos estado hablando de lo que es un discípulo de Cristo. Y espero que en esta tarde, mis hermanos, podamos juntamente, ¿verdad? En el Señor, con su guianza, bajo la unción del Espíritu Santo, que podamos compartir una palabra de edificación, una palabra que verdaderamente, hermanos, nos ilumine, porque eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Su palabra es lámpara a nuestros pies, hermanos, y espero que esta palabra, ¿verdad? Sea este consejo de parte de Dios, sea de edificación para la vida suya, para la vida mía especialmente, y que juntamente, ¿verdad? Podamos ser ese cuerpo de Cristo, un cuerpo de Cristo vivo. Vamos a estar hablando del tema del avivamiento, hermanos, en esta tarde.
El título de esta enseñanza es el avivamiento del discípulo de Cristo. El avivamiento del discípulo de Cristo. Avivamiento, la palabra avivamiento, ¿verdad? En el hebreo es haya, que en el Antiguo Testamento significa recobrar, restaurar, volver a las normas que Dios estableció por su pueblo. Nuevamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra avivamiento en hebreo es haya, que era significar, ¿verdad? Volver otra vez a las normas que Dios había establecido para su pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos la palabra anatsao, que es en griego, anatsao. Y esta palabra literalmente es volver a la vida desde entre los muertos. Volver a la vida desde entre los muertos, hablando de avivamiento. Vamos a ir al versículo que está en San Juan, capítulo 5, 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nuevamente, estamos hablando de vida, hermanos. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, hermanos. Qué versículo tan profundo. Nuevamente, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en usted y en mí, en vosotros. Gloria al Señor. Antes de meternos más en detalle, hermanos, de ver qué es el avivamiento, vamos a ver qué no es el avivamiento. ¿Qué no es el avivamiento? Y nos vamos a basar, ¿verdad? Vamos a tomar como ejemplo la iglesia de Corintios. Vamos a tomar verdaderamente aquí esta iglesia que está pasando por unos momentos muy complicados. Entonces vamos a ver aquí en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, del 3 al 4. Vamos aquí a ver esta iglesia, ¿verdad? Que había sido tan bendecida con dones, talentos, grandes cosas que estaban pasando en esta iglesia, ¿verdad? Y tristemente eran una irresponsabilidad de parte de ellos. Había un falso avivamiento, hermanos. Miren, vamos a meternos más en detalle. El versículo 3. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. Nakash, la palabra hebrea es Nakash, la serpiente encantadora, encantar. Nuevamente, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad, pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les hable un Jesús distinto del que nosotros le hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Fíjense, hermanos, 3 cosas. Habían dejado ellos de pensar con sinceridad, humildad, pureza acerca de Cristo Jesús. Empezaron a ver ellos señales, empezaron a ver dones, talentos, ejercerse en la iglesia. Y entonces ellos empezaron a ser irresponsables y dejaron de ser humildes. Empezaron a vanagloriarse y vivir en altivez, hermanos. Entonces, cuando vinieron esas bendiciones de parte del Espíritu Santo, el poder de Dios descendió sobre ellos. Era para que tuvieran un avivamiento verdadero, pero ese avivamiento lo hicieron falso porque ellos lo hicieron carnal. Nuevamente, el apóstol Pablo les está hablando aquí fuerte y les está diciendo, dejaron de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo, dice, y ustedes aceptan con gusto a todo aquel que viene y les hable en Jesús, un Jesús distinto que nosotros le hemos anunciado.
empezaron a aceptar un espíritu diferente, un espíritu que no era el Espíritu Santo. Dice, y que empezaron a recibir un mensaje, una doctrina diferente, dice, un mensaje distinto del que ya habían aceptado. Había sido un falso avivamiento y estaban siéndole infiel a nuestro novio, nuestro futuro esposo, a nuestro Señor Jesucristo. Él viene, dice su palabra, por una novia sin mancha, arruga y fiel. ¿Una novia muerta? No, una novia viva, una iglesia viva, hermanos. Habían llegado falsos profetas, habían llegado falsos apóstoles que predicaban, dice Pablo, a otro Jesús. Y ellos empezaron a creer en otro Jesús. Y empezaron a perder la sencillez, la humildad, la sinceridad cuando nosotros venimos y lo hacemos al comienzo en nuestro primer amor. Ellos empezaron a perder todo eso, lo simple. Empezaron a hacer todo muy complicado porque no pudieron administrar los dones y talentos del Espíritu Santo con responsabilidad. Dice, como decía el texto, ¿verdad? Como Eva fueron engañados por la serpiente. Dice, como Eva fueron engañados y desviados. Empezaron a abusar de la gracia, la misericordia de Dios, cuando deshonraron y mal utilizaron los dones del Espíritu Santo. Y por eso fue que empezaron a aceptar a otro Jesús. Uno que hoy en día se predica, uno que hoy en día a veces se le otorga, ¿verdad?, la honra y la gloria, pero no es nuestro Jesús, no es nuestro Mesías, no es el Jesús en que usted y yo hemos conocido. El Jesús de la Biblia, el Jesús que verdaderamente es nuestro Redentor. Entonces ellos empezaron a aceptar otra doctrina y en esa doctrina empezaron a introducir a otro Jesús. Les empezaron a predicar otra doctrina y la empezaron a vivir. Y no nomás solamente la empezaron a vivir, la empezaron a creer. En 1 Corintios 2, 4, 5 dice que empezaron a ser amantes de la sabiduría griega. En 1 Corintios, en el capítulo 2, 4, 5, en esos versículos hablan de eso, de que ellos empezaron a amar una sabiduría, una doctrina diferente. Empezaron a poner los ojos en esos sabios griegos. En 1 Corintios 8, de 2 al 14, empezaron a negar la realidad de la resurrección, empezaron a dudar de que Cristo había resucitado entre los muertos. Qué triste, hermanos. Una iglesia llena de dones, de talentos. Una iglesia en cual ellos habían aceptado la doctrina del Señor Jesucristo, habían aceptado el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que llegaron a ese nivel? ¿Cómo es posible que ellos empezaron a dudar de que Cristo había resucitado? Había división entre ellos. Había una gran división, había un pecado tremendo un pecado tremendo sexual, de lujuria, de tantas cosas tremendas carnales. El apóstol cuando se dirige a ellos les dice que es necesario que les hable como carnales, como iglesia carnal, no una iglesia espiritual. Nosotros ahora empezamos a pedir, ¿verdad?, y buscar un avivamiento en campañas, en culto, cada vez que nos congregamos. Pero mi pregunta, hermanos, es, ¿por qué empezamos a buscar un avivamiento? ¿Por qué buscamos constantemente un avivamiento para la iglesia, un avivamiento para la iglesia? La iglesia de Cristo debe ser una iglesia viva, que tenga vida, hermanos. No necesitamos tener un avivamiento. Si verdaderamente somos el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, ¿cómo es posible que sea una cabeza viva y un cuerpo muerto? ¿Por qué es necesario andar buscando esas experiencias? ¿Qué pasó con la vida que ya se nos concedió? Que ya recibimos. ¿Qué pasó con ese don espiritual que hemos recibido, hermanos? ¿Por qué nos sentimos muertos espiritualmente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que constantemente estar alimentando esas emociones que nos llevan, ¿verdad?, a una euforia emocional, que nos llevan a un nivel, ¿verdad?, en donde si sentimos, ¿verdad?, esa emoción, entonces empezamos a confundir, la verdad, que es un avivamiento.
¿Y por qué no nos da vergüenza de estar reclamando y pidiendo avivamientos, avivamientos, avivamientos? Es una tristeza para nosotros en poner en énfasis a un avivamiento, para que podamos ver milagros, prodigios, ver gente hablar en lenguas, sanidades, crecimientos en las congregaciones, etcétera. Todas esas cosas son buenas, hermanos, pero no siempre es una señal de avivamiento. Solamente porque esas cosas se efectúan en una congregación no quiere decir que hay avivamiento, que hubo un avivamiento ahí. Lo vemos con el ejemplo de la iglesia de Corintios, pero no nomás eso. Para confirmar con la palabra en Mateo 7 nos habla de gente que había profetizado, gente que había expulsado demonios, que habían hecho milagros y prodigios, gente que Jesús a final les dice: nunca te conocí, apártate de mí. Ni siquiera les dice: ustedes y yo algún día tuvimos una relación durante un tiempo y pues después se alejaron de mis caminos. Y entonces la relación se quebró y ahora pues ya ni me acuerdo de ellos. No dice que ni se acuerda de ellos. Dice: nunca les conocí. Y estamos hablando de gente que estaba haciendo milagros y prodigios en el nombre del Señor. Estaban expulsando demonios en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que esas personas escucharon de los labios de nuestro Señor Jesucristo que no los conocía? Y no nomás les dijo eso, les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Y todavía ellos sorprendidos, ¿verdad? Porque ellos habían seguido a otro Jesús, recibieron a otro espíritu, habían sido engañados con otra doctrina. Y todavía se ponen a discutir con el Señor Jesús, donde dice: ¿y no te acuerdas todo lo que hicimos en tu nombre, Señor? O sea, como un reclamo, cuando les dice el Señor: no te conocí. Todavía le reclama: ¿cómo que no nos conociste? Si expulsamos demonios en tu nombre, ¿cómo que no me conoces? Si hice milagros y prodigios en tu nombre, ¿cómo que no me conoces? Pues son personas muertas que nunca tuvieron una vida, nunca tuvieron esa vivificación espiritual. Tal como Corintios, ¿verdad? Podemos estar llenos de dones y hacer milagros, pero vivir una vida carnal. Vivir en la carne y no conforme al Espíritu. Un discípulo de Cristo camina espiritualmente. Somos personas carnales, somos personas físicas, pero vivimos una vida espiritual, hermanos. Y creemos que somos seres eternos, con un juicio. Somos seres eternos. Buscamos avivamientos en esas experiencias carnales y no buscamos el avivamiento por medio de su palabra. Por eso hoy en día, en cuestión de prédicas, en cuestión de cuando se comparte la palabra, pues la gente se duerme, hermanos. Y entonces probablemente podremos decir: no, es que ese pastor que predica pues no tiene gracia. Ahora ya no es suficiente nomás solamente predicar su palabra, ahora tenemos que decir un chiste o dos chistes para que la gente no se pueda dormir, para que no se nos duerma. Cuando se comparte la palabra, ahora ya no podemos simplemente hablar la palabra como antes se predicaba en las sinagogas, hermano. Se abría el rollo, ¿verdad? Y empezaban a predicar de la palabra en el Tanaj, en el Pentateuco, y empezaban a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso era suficiente, pero hoy, tristemente, ¿verdad? Tiene que haber espectáculo, tiene que haber un chiste aquí, un chiste allá, para que la gente no se duerma. La palabra de Dios aviva. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Ya no buscamos ese avivamiento por medio de su palabra, por medio de la revelación del Espíritu Santo en su palabra. Ya no permitimos que la palabra nos dé vida. Ya no buscamos ese avivamiento en la presencia, ya no buscamos su presencia y su poder en el consejo de su palabra, ya no buscamos la revelación espiritual, porque nuestro Señor Jesucristo vemos que se revela desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. El Señor Jesucristo se revela, el Señor Jesucristo está presente en todos los 66 libros de la palabra de Dios. Pero ahora buscamos, ¿verdad? Buscamos su presencia, y es bueno buscar su presencia, hermanos. Es bueno vivir en la presencia. Es bueno relacionarse con su presencia.
pero no debemos de olvidarnos que no debemos de buscar su presencia para que nos dé vida, porque la presencia de Dios ya nos da vida, ya nos dio vida, hermanos. Como lo dije primeramente en los versículos en Romanos 8:11 y en Juan 5:21, hermanos. Es un milagro conocerle y empezar a vivir en la verdad cuando empezamos a caminar en su camino. Es un milagro empezar a vivir, avivamiento, vivir en la verdad. Cuando empezamos a caminar en su camino. Y ese camino que empezamos a caminar es un camino de vida. Y es por eso que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la vida y la verdad. Él nos dice, se revela como el camino, como el único camino, hermanos. Como la vida que Él nos da y la verdad que encontramos en su palabra. Un avivamiento genuino es y se comienza con la predicación de su palabra. En Romanos 10:17 vemos que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, hermanos. Es en donde nosotros empezamos a tener vida, cuando nosotros ponemos la fe y la dirigimos a nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumidor de la fe. Amén. No solamente la fe inicial cuando el Espíritu Santo nos convence del Evangelio y esa obra redentora de Jesús y el Mesías inicialmente cuando nosotros escuchamos su palabra y creemos en la obra redentora. No estoy hablando solamente de esa fe inicial, sino también estoy hablando de una fe que se mantiene por el resto de nuestras vidas, de nuestro discipulado. De esa fe, hermanos, que en el caminar estamos siguiendo confiando en su palabra, estamos siguiendo meditando en su palabra, estamos también exponiendo su palabra. Esa es la fe de la cual estoy hablando. En la fe que seguimos escuchando la palabra y no solamente somos oidores, sino también vamos a ser hacedores de su palabra. Ese es un avivamiento, hermanos. Ese es un cuerpo que está vivo y se va moviendo, va activando dones y talentos y va activando los milagros porque va viviendo la palabra, porque va creyendo la palabra, pero va creyendo puesta la fe en ¿quién? En el que nos dio vida, en nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Es entonces, hermanos, cuando nosotros verdaderamente ya no estamos creyendo en fábulas y espectáculos carnales, sino la obra espectacular en la obra redentora en la cruz, que se hizo en la cruz del Calvario, allá en Gólgota, hermanos. Ahí es donde nosotros debemos poner nuestra fe. Pero ahora empezamos a buscar más, empezamos a buscar espectáculos. Cuando, sinceramente, hermanos, no va a haber otro espectáculo más grande que ese sacrificio en la cruz. Y cuando empezamos a creer y poner nuestra mirada en ese sacrificio y creer y caminar por ello y nosotros también entregarnos como sacrificio vivo, vamos a ser unos discípulos vivos, avivados. Un avivamiento también genuino incluye el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, hermanos. En los días de Nehemías, el arrepentimiento y la confesión de pecados fueron presentes durante el avivamiento en los días de Nehemías. El pueblo de Israel escucha la ley y luego Esdras los dirige en un acto de confesión de pecados, desde los días de Abraham hasta los días que ellos estaban viviendo. El avivamiento también en el día del Pentecostés era liderado por el apóstol Pedro. Pero si se acuerdan, hermano, y leen en el libro de Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, dice, también hubo un arrepentimiento cuando Pedro predicó con denuedo, con poder del Espíritu Santo. Ese fue el elemento esencial cuando él los confronta. En Hechos 2, del 14 al 36, vemos la prédica de Pedro. Pero era una prédica que él empezó a predicar del libro de Joel, demostrando que el Jesús que a ellos habían crucificado era el que estaba inaugurando los últimos días que predicaba el profeta Joel. Gloria al Señor. Cuando los confrontan y dice, aquel Jesús que ustedes crucificaron es aquel Jesús de cual el profeta profetizó. Gloria al Señor. Cuando viene esa convicción y cuando viene un arrepentimiento genuino, hermanos, cuando viene la confesión de pecados y la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios, ese es uno de los objetivos de la palabra de Dios, nos confronta, hermanos. Es como un espejo, nos permite vernos, ¿sí? Nos permite vernos y ver todos nuestros errores, ver todos nuestros pecados, ver toda la manera errónea de que estamos viviendo. Y cómo querer vivir un avivamiento si ni nos hemos arrepentido genuinamente. ¿Cómo querer vivir en un avivamiento si ni siquiera hemos confesado nuestros pecados? Tenemos pecados ocultos. ¿Cómo querer vivir un avivamiento, hermanos?
¿Cómo queremos ser una iglesia de impacto, una iglesia viva, si todavía vivimos con pecados ocultos o no nos hemos arrepentido genuinamente y estamos a veces atados a ciertas ataduras de pecados o hábitos que no hemos podido dejar? Entonces, hablando del avivamiento, finalmente vamos a ver que el avivamiento, hermanos, produce servicio en santidad dentro de la iglesia local. Cuando una persona tiene un avivamiento genuino, entonces ya es una persona viva, es un discípulo que ha entendido que ha sido trasladado de la muerte a vida. Y cuando resucitas, ¿qué es lo que haces? Empiezas a vivir, pero empiezas a vivir para aquel que te trasladó de muerte a vida. Empiezas a vivir para Cristo Jesús. Entonces, esa es una señal de un avivamiento genuino. Cuando empiezas a vivir en un servicio santificado para la iglesia local. Nosotros como iglesia somos el medio por cual el reino de Dios se extiende. Su reino, no nuestras ideas, no nuestra manera de pensar, no nuestra doctrina, sino empezar a predicar el reino de Jesucristo, así como Jesucristo lo predicó. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces empezamos a comprender que el reino de Él es el que se extiende por toda la tierra. Un avivamiento en cual el mundo mire que verdaderamente el cuerpo de Cristo está vivo. Que el cuerpo de Cristo pueda demostrar y ser el testimonio para que la gente y el mundo y los que viven en oscuridad puedan ver que hay vida en el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que se mueve, no un cuerpo que se mueve de lado a lado como las olas. No. Un cuerpo que se mantiene firme. Un cuerpo que se mantiene firme y firme caminando hacia adelante en el proceso. Firme en el discipulado. Un cuerpo que ha comprendido que ya no está viviendo en tinieblas. Un cuerpo que comprende que ya no está viviendo en mortandad, sino ahora está viviendo en vida. Y no nomás una vida regular, hermanos, porque cuando el Señor nos da vida, nos da una vida abundante, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprender, verdad, de que tenemos que estar busque un avivamiento? El avivamiento ya está en nosotros. El avivamiento ya existe en cada uno de nosotros. La última vez, me acuerdo, verdad, hablando de un tema personal, estaba tratando de buscar mi teléfono. Y me acuerdo que estaba buscando, había buscado algo en el teléfono y lo tenía abierto en una página. Pero entonces me distraí por unos cuantos segundos y entonces empecé a buscar por el teléfono, y lo estaba busque cuando lo tenía enfrente de mí porque estaba usando unos datos para tomar unas notas y el teléfono lo tenía enfrente de mí, hermanos. Entonces ya lo tenía, el teléfono estaba ahí, hasta inclusive lo tenía donde lo tenía, en la página que lo debía de tener. Pero como se me había olvidado que lo tenía, empecé búsquelo por todos lados. Así a veces nosotros así actuamos como iglesia. Se nos olvida que ya somos una iglesia viva, una iglesia que está avivada por el Espíritu de Dios, una iglesia que ha sido trasladada de muerte a vida y que ya es nuestro, la vida ya es nuestra. No porque nosotros hicimos algo para merecerla, no porque nosotros fue por algo que nosotros hicimos, ¿verdad? Para poder entrar en la vida, no, porque se nos dio. Porque se nos dio y se nos dio de gracia, pero no más solamente de gracia, se nos dio por misericordia, hermanos, pero no por misericordia y gracia, sino se nos dio por un propósito. Se nos dio con un propósito, para que sigamos caminando constantemente como una iglesia viva. En el Pentecostés, ¿verdad? Vemos la convicción del Espíritu Santo que trae el mensaje de Pedro en Hechos 2:41. Ese mensaje que Pedro predicó era un mensaje que traía una convicción respaldada por el Espíritu de Dios. Y todos aquellos que escucharon tuvieron esa convicción, fueron confrontados, hermanos. De ahí nace la iglesia. De ahí nace la iglesia, cuando se añaden como 3,000 personas en el mensaje de Pedro. Y luego más adelante en Hechos 4:4 vemos que se añaden 5,000 más. ¿Por qué? Porque fueron confrontados, se arrepintieron y confesaron que habían crucificado al Hijo de Dios. Por medio de la iglesia local, que era la iglesia de Jerusalén,
se extendió el reino de Dios. Llegó hasta Samaria, Judea, y se extendió hasta los confines del mundo. Y gloria a Dios por ese acontecimiento, hermanos. Gloria a Dios por esos hermanos que fueron confrontados. Gloria a Dios por esos hermanos que creyeron. Gloria a Dios porque esos hermanos se añadieron y sabían que tenían que rendir también un servicio santificado a la iglesia de Jerusalén, porque se fue extendiendo su palabra. ¿Y por qué digo gloria a Dios? Porque ese mensaje nos llegó a usted y a mí. Y porque hubo ese avivamiento en el día del Pentecostés, hermanos. Ahora nosotros hemos sido partícipes de ese avivamiento. Porque por la fe suya y la fe mía hemos recibido ese don espiritual. Hemos recibido esa bendición de parte de Dios, inmerecida. Hemos recibido vida, hermanos. Fíjense, y cierro con este verso final. Efesios 2:5 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:5 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero que ahora nos sentamos en lugares celestiales porque el Señor Jesucristo, juntamente con Él, hemos resucitado. Efesios 2:6-7, 5, 6 y 7. Dice que estamos muertos, hermanos, en delitos y pecados, cuando antes de conocer a Cristo. Pero ahora no solamente estamos vivos, no solamente tenemos un avivamiento, pero ahora nos sentamos en lugares celestiales, mi hermano, mi hermana. Ahora nos sentamos en lugares celestiales. Juntamente hemos resucitado con aquel que nos ha permitido sentarnos en lugares celestiales. Gloria al Señor. Hemos resucitado, hermanos. Ya no hay necesidad de que usted y yo andemos buscando un constante avivamiento. Somos una iglesia viva. Una iglesia viva que camina con poder, hermanos. Porque estamos sirviendo a un Dios vivo. No un Dios muerto crucificado en la cruz como a veces lo vemos. Ya no. Tenemos un Dios vivo. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahora es un Dios vivo a quien le llamamos Señor. ¿Y quién es el Rey soberano nuestro? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Entonces no se le olvide y no busque un avivamiento. Viva un avivamiento. Porque cuando empezamos a creer que somos una iglesia viva es cuando verdaderamente vamos a impactar a los muertos. ¿Cómo queremos dar vida si nosotros todavía andamos buscando vida en un avivamiento? Mi deseo es que este consejo, hermanos, en la siguiente vez que usted escuche la palabra avivamiento, digas, en lugar de pedirlo, dé gracias. Y de aquí en adelante vamos a caminar como una iglesia viva, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos ha compartido, Señor, y que nos ha dejado, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por su iglesia, Señor, primitiva, Señor, de donde comenzó ese mover, Señor, en donde comenzó su propósito, Señor, en donde ese mensaje se compartió con denuedo de su siervo Pedro. Y por medio de ese mensaje ahora hemos sido partícipes de poder entender que hemos sido trasladados, porque usted en su resurrección, Señor Jesucristo, hemos podido también nosotros ser partícipes de esa resurrección. Y ahora somos una iglesia viva. Somos hijos e hijas que viven, que ya no están muertos en delitos y pecados, no porque lo merecíamos, no porque somos dignos, sino solamente por su misericordia y su gracia. Nosotros somos su iglesia, Señor. Somos su iglesia. Ayúdenos, ábranos el entendimiento para poder comprender que debemos de caminar como sus discípulos, pero unos discípulos que hablan y proclaman y predican y viven una vida y que no andan buscando la vida que ya tenemos. Ayúdenos por medio de la convicción de su Santo Espíritu a vivir como esa iglesia activada por un poder
que ha sido vivificada. En la autoridad de su Hijo Jesucristo y bajo la convicción del Espíritu Santo, le doy gracias. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y estaremos pronto, Dios mediante, la semana que entra hablando de los temas del discípulo. Espero que este mensaje haya sido de bendición, mis hermanos. Dios me los bendiga.